Tribunal Electoral de la Federación les dan la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Acciones afirmativas en la justicia electoral, diversidad sexual, programada en el marco de conmemoración del 28 de junio, Día Internacional de la Diversidad Sexual. Antes de iniciar, colocaremos a la vista nuestros avisos de privacidad simplificado de este órgano jurisdiccional. El aviso AP-014-S-TECRO y el aviso AP-005-S-TECRO, los cuales son relativos a la captura de imágenes, audio y video, así como al registro de asistencia. Para más información, les invitamos a visitar nuestra página de internet en www.tecro.org o org.mx en la sección Avisos de privacidad. Seguidamente presentaremos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Saludamos con mucho gusto a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, magistrada. Saludamos a las magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Magistrado presidente, doctor Sergio Avilés de Menegui. Bienvenido, magistrado. También saludamos a la magistrada Claudia Ávila Graham. Bienvenida, magistrada. Así como a la magistrada Talía Hernández Robledo. Bienvenida, magistrada. Por supuesto, saludamos a nuestra conferencista de esta mañana, a la licenciada Carla Enríquez Ozoya, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Jalapa. Bienvenida, maestra, una vez más a este espacio en el Tribunal Electoral. También queremos agradecer la presencia del diputado José María Chacón Chablé, del diputado Ángel Álvarez Cervera y del diputado Wilber Alberto Batum Chulín, integrantes de la 18ª legislatura del Congreso del Estado. Saludamos también a nuestra compañera, la doctora Claudia Yanel González Arellano, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo, así como a la doctora Cintia Dianel Pérez Mérida, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado. También agradecemos la presencia de las personas servidoras públicas, de las distintas dependencias, instituciones, academias, organizaciones de la sociedad civil, así como de partidos políticos que nos honran el día de hoy con su presencia. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Sergio Avilés de Menegui. Muchas gracias, Olga. Muy buenos días a todas, todos y todes. Para el Tribunal Electoral de Quintana Roo es un privilegio que nuevamente nos acompañen esta mañana en la conferencia virtual denominada Acciones afirmativas en la justicia electoral, diversidad sexual, en el marco de conmemoración del 28 de junio, Día Internacional de la Diversidad Sexual. Saludo a una gran amiga y aliada personal y de este órgano jurisdiccional, desde luego, a la doctora Eva Barrientos Cepeda. Muchas gracias, doctora y querida amiga, por estar con nosotros el día de hoy. Magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así como desde luego a mis compañeras de pleno, a la maestra Claudia Ávila Graham y a la maestra Talía Hernández Robledo. También agradezco la presencia de los integrantes de la 18ª legislatura del Congreso del Estado, al diputado José María Chacón Chablé, al diputado Wilber Alberto Batún Chulín y desde luego el diputado Ángel Álvarez Cervera. Igual saludo con mucho aprecio a las autoridades electorales que el día de hoy nos acompañan, a las consejeras, consejeros, al director jurídico, al maestro Juan Enríquez Serrano Peraza, al consejero Juan César Hernández Cruz y desde luego a la doctora Cintia Dianel Pérez Mérida, fiscal especializada en el combate de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado. Saludo también con mucho afecto a mi amiga, la doctora Claudette Yanel González Arellano, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Saludo a los distintos medios de comunicación, así como a las personas del Servicio Público Federal, Estatal y Municipal, integrantes y simpatizantes de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, comunidad estudiantil, ciudadanía en general y a todas las personas interesadas en este importante tema. Su presencia refleja el genuino
interés por construir una justicia electoral más incluyente, más equitativa y sobre todo más humana. Saludo con especial afecto, con mucho afecto a nuestra conferencista en este día, quien nos acompaña en ocasiones anteriores y nos es grato compartir nuevamente este espacio. Y desde luego a la maestra Carla Enríquez Josoya, secretaria de Estudio y Cuentas de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, estimada Carla, por compartir este espacio de reflexión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere que en el artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nuestra Constitución Federal y las diversas disposiciones jurídicas hacen alusión a este derecho humano. Sin embargo, en el ejercicio y disfrute de estos derechos, no todas las personas tienen el mismo acceso o posibilidades para el goce efectivo de estos. Tal es el caso de las personas LGBTTIQ+, a quienes se les ha limitado no solo sus derechos individuales, sino también el enriquecimiento plural en el debate democrático. En las últimas 2 décadas, se han visualizado avances significativos a favor de sus derechos. Sin embargo, la lucha ha enfrentado barreras estructurales para participar plenamente en la vida pública y en la interacción privada, por lo que continúan enfrentándose constantemente en situaciones de vulnerabilidad y de desigualdad. La consolidación de la democracia en México no admite excepciones y exige derrotar todas las formas de exclusión y discriminación electoral. Somos conscientes de que aún existen resistencias sociales y culturales e incluso institucionales. Es ahí donde las resoluciones de los tribunales electorales han implementado acciones afirmativas y criterios claros con respecto absoluto a la dignidad de las personas a fin de erradicar las desigualdades históricas que persisten en la actualidad. Esta conferencia es un espacio de diálogo, análisis y reflexión hacia un eje fundamental que interpela directamente el sentido más profundo de la democracia, las acciones afirmativas en la justicia electoral a favor de las personas de la diversidad sexual. No se trata de una discusión abstracta ni de un gesto simbólico. Hablamos de la necesidad real y urgente de garantizar condiciones efectivas de igualdad en el acceso a los espacios de representación política. La justicia electoral tiene el deber de interpretar y aplicar las normas desde un enfoque de derechos humanos. Por eso, desde el Tribunal Electoral de Quintana Roo, asumimos con plena convicción nuestro papel como garante de los derechos político-electorales de todas las personas para construir una justicia abierta que fortalezca la confianza ciudadana y consolide nuestra democracia. Quienes formamos parte de este órgano jurisdiccional, pugnamos por el reconocimiento y la protección de todas las personas como una obligación jurídica, pero sobre todo como un compromiso ético, con el firme compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales para avanzar hacia una representación sustantiva y una democracia verdadera, incluyente, que refleje la diversidad de nuestra sociedad actual. Muchas gracias a todas, todos y todos, y nuevamente bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Muchísimas gracias, magistrado. Saludamos al doctor Juan César Hernández Cruz y al licenciado Juan Enrique Serrano Peraza, consejero y director jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo. También saludamos a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Instituto Electoral de Quintana Roo, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de las Mujeres, Congreso del Estado, de los diversos ayuntamientos que conforman este Estado y en general a los medios de comunicación, sociedad civil, instituciones académicas que nos acompañan. Cedemos el uso de la voz a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Olga, y bueno, sobre todo muchísimas gracias al Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo por esta invitación para platicar de este tema tan importante. Muchas gracias a su presidente, a mi amigo Sergio Avilés de Menji, muchas gracias por la invitación, igualmente que a las magistradas, a mi amiga Talía Hernández, qué gusto verte, aunque sea por esta vía, y desde luego también a la magistrada Claudia Avilés Graham. Gracias por este espacio. Y bueno, pues en primer lugar los quiero felicitar por hacer este tipo de eventos
y además también porque qué convocatoria tienen. Ya escuché a todas las personalidades que están conectadas, grandes amigas y amigos, que no terminaría también de saludarlos, pero de verdad que qué gusto verlos, aunque sea también por esta vía. Y bueno, pues reitero la felicitación de hacer este tipo de eventos en el marco de el Día Internacional de la Diversidad Sexual, porque son temas muy importantes. En materia electoral se ha avanzado mucho en el tema de acciones afirmativas. Y bueno, cada vez se avanza más en el sentido de que se hacen incluso antes solamente, por ejemplo, las acciones afirmativas de diversidad sexual solo estaban contempladas para el tema de representación proporcional. Ahora, como ejemplo, el caso de Tabasco ya también está para el caso de mayoría relativa. Se ha ido avanzando mucho, sin embargo, todavía existen muchas dudas y muchos cuestionamientos. En relación, por ejemplo, a las acciones afirmativas de los pueblos y comunidades indígenas, pues está muy claro que existe una autoascripción indígena calificada, y esto facilita sobre todo al trabajo de los partidos políticos, de los tribunales, de los órganos administrativos, que saben bueno, que tenemos que tener una prueba, algo para nosotros darle un registro como candidato o candidata a alguna persona. Sin embargo, en el tema de diversidad sexual, el tema se complica mucho, y eso es lo cuestionado en este tema, porque muchas de las personas que han obtenido el registro, otros grupos han cuestionado que hay simulación en esta acción afirmativa. Sin embargo, la cuestión es que se les debe de pedir alguna prueba, alguna autoascripción calificada como en la cuestión indígena. Ya la Sala Superior ha dicho que no. Sin embargo, se sigue buscando un tema que sin afectar la dignidad humana de estas personas que pertenecen al grupo de la diversidad sexual, tampoco, y también no afectando el derecho a la intimidad, se tenga la garantía de que está llegando a este acceso a una acción afirmativa, a un cargo de elección popular, realmente las personas que pertenecen a este grupo, y con esto, desde luego, garantizar la inclusión de todos los grupos de nuestra sociedad en nuestra democracia. Entonces, esto es parte de lo que les va a platicar mi secretaria de Estudio y Cuenta, la licenciada Carla Enríquez Ozoya, que hemos tenido muchos casos en la Sala Regional Jalapa. Estoy segura les va a comentar parte de esta experiencia, y bueno, pues es parte de la reflexión que tenemos que hacer, y por eso felicito al Tribunal Electoral de Quintana Roo, de verdad, por hacer este tipo de eventos donde existe una diversidad en las personas que están escuchando esta conferencia. Ya escuché que parte del Congreso, los consejeros, consejeras del Instituto Electoral, parte de la sociedad civil, en fin, todas las, para que entre todos, pues evidentemente garanticemos que, si bien es cierto, existen acciones afirmativas, pero que realmente podamos garantizar que lleguen las personas integrantes de estos grupos. Entonces, no me resta más que agradecer nuevamente esta invitación y reiterar la felicitación al Tribunal Electoral de Quintana Roo, esperando estar pronto allá en sus bellas tierras. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada. A continuación, les invitamos a todas, a todos y todes a activar sus cámaras para realizar la captura de fotografías de nuestra actividad. Cedo este espacio a mi compañera Silvia Hernández, quien nos dará las instrucciones para la captura. Buenos días a todas y a todos. Les agradecería que vayan prendiendo sus camaritas, por favor, en la medida de los que tengan. Y vamos a hacer 3 fotografías. Vamos a hacer conteo para poder tomar las gráficas. Empezamos. 1, 2, 3. En un momentito tomamos la segunda. 1, 2, 3. Un momentito más para que nos dé oportunidad de hacer a todas las capturas. Va una más. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Agradecemos muchísimo a la magistrada presidenta, la doctora Eva Barrientos Cepeda, su acompañamiento en este pequeño acto inaugural, y nos despedimos de ella. Muchísimas gracias, magistrada.
Antes de dar paso a la conferencia, les extendemos una cordial invitación para participar en un artículo de reflexión, opinión o académico en materia electoral para ser considerado en nuestra publicación cuatrimestral de nuestra revista TECRO. Para mayor información, pueden enviarnos un correo electrónico a capacitacion.tecro@gmail.com o visitar nuestra página de internet. Durante el desarrollo de la conferencia, les invitamos a mantener sus cámaras encendidas y micrófonos apagados. Si desean participar, pueden escribir sus preguntas en el chat o ir directamente al icono de alzar la mano que aparece en la plataforma. Al finalizar la intervención de nuestra conferencista, abriremos un breve espacio para preguntas y respuestas. También les informamos que vamos a colocar en el chat el link para que puedan registrar su asistencia del día de hoy. Solo se registran en una sola ocasión, por favor. Es muy importante que coloquen sus nombres, mayúsculas y minúsculas, y de manera correcta, porque de esta forma es como saldrá la constancia de manera digital. A continuación, la maestra Talía Hernández Robledo, magistrada de este órgano jurisdiccional, dará lectura a la semblanza curricular de nuestra conferencista. Hola, muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todas y todos quienes están aquí presentes en esta conferencia y por supuesto a mis compañeros, la magistrada Claudia y el magistrado Sergio, compañeros del Pleno, a todas las autoridades que nos acompañan, a la ciudadanía en general. Me voy a permitir leer la semblanza curricular de la licenciada Carla Enríquez Ollosa, que hoy nos honra con esta plática que en pocos minutos ya estaremos escuchando. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. En su formación académica cuenta con diversos cursos y diplomados en materia de paridad de género y fiscalización. También ha impartido cursos en materia procesal electoral y lenguaje ciudadano con perspectiva de género. A partir del año 2024 es maestrante de la maestría Ciencias Políticas impartida por la Escuela Judicial Electoral, formando parte de la segunda generación. Se incorporó a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado Octavio Ramos en el año 2015 y un año después, en el 2016, formó parte del organismo público local electoral del Estado de Veracruz con la exconsejera electoral Eva Barrientos Cepeda. En el año 2019 se incorpora nuevamente a la Sala Regional Jalapa, donde actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia a cargo de la magistrada presidenta Eva Barrientos Cepeda. Muchas gracias por acompañarnos y por impartir esta conferencia, licenciada Carla Enríquez Ollosa. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a todos. Buenos días a todas, todos y todes. En primer lugar, pues quisiera agradecer al Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo por la invitación, a su magistrado presidente Sergio Áviles, así como sus compañeros integrantes de Pleno, a la magistrada Eva Barrientos, así como al público que nos acompaña. Me voy a permitir compartir una presentación. Me comentan si la pueden apreciar. Sí, maestra, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues en primer lugar quisiera referir que en el marco del Día Internacional de la Diversidad Sexual, pues conmemoramos las luchas históricas por la visibilidad, dignidad y derechos de las personas LGBTIQ+. En este espacio abordaremos un tema especial, las acciones afirmativas en la justicia electoral, entendidas como herramientas para una representación auténtica de la diversidad. Este foro nos invita a preguntarnos qué significa realmente garantizar la participación política de la diversidad sexual y cómo podemos hacerlo sin violentar derechos ni permitir simulaciones. Bueno, pues en el plano internacional, los principios de Yogyakarta han sido fundamentales, adoptados estos en 2007 por expertos en derechos humanos.
establecen el derecho a la participación política y la obligación estatal de eliminar estereotipos por orientación sexual o identidad de género. En países como Filipinas, Turquía, Australia, se han aplicado cuotas específicas para personas LGBTIQ+. En Filipinas, por ejemplo, se creó un partido político específico para representar la voz de esta comunidad. En Turquía adoptó una cuota voluntaria del 50% para las mujeres y 10% para los candidatos de la comunidad en las elecciones legislativas en 2015. Y en Australia se adoptaron medidas de acción afirmativa para los candidatos de la comunidad con una cuota mínima del 5% en los puestos que se pueden ganar. Estas experiencias nos muestran que sí es posible diseñar acciones afirmativas efectivas. Charles Taylor, filósofo canadiense, plantea que la identidad no es solo lo que sentimos, sino también lo que nos es reconocido. En política, esto implica la representación con sentido, no solo con cifras. En México, el reconocimiento de los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+ está en el artículo 1 de la Constitución, el que nos señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales. El artículo 35 de la Constitución contempla los derechos de la ciudadanía de votar y ser votado. La importancia de la participación y representación de personas LGBTIQ+. Aquí vemos algunas estadísticas. 1 de cada 20 personas pertenece a este segmento de la población. Un 37.3% de las personas que se adscriben como personas de la diversidad sexual y de género refirieron haber sido discriminados. 5.1% de la población de 15 años y más se identifica como parte de la población LGBTIQ+. Imagínense la cantidad de personas que aún no se identifican como tal. O sea, estamos hablando de este porcentaje de las personas que ya se identifican. De ese 5.1% conformado por 5 millones de personas, 2.1 millones son mujeres y 2.9 millones son hombres. En nuestra circunscripción, como ustedes saben, en la Sala Regional Jalapa, atendemos los asuntos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Veracruz, en donde es la estimación del INEGI que apunta que la población que se identifica como parte de la comunidad de la diversidad por entidad es la siguiente. Por ejemplo, aquí vemos que en Quintana Roo, la población que se identifica como parte de la comunidad de la diversidad son 96.634, es decir, 5.20% respecto de la población total de cada estado. Respecto a los antecedentes de las acciones afirmativas, ¿cómo han evolucionado estas medidas para disminuir la desigualdad en la representación? Pues en México tenemos que en 1996 se fijó un límite del 70% de candidaturas a legisladores federales de un mismo género. Y es en 1997, fíjense ustedes, que accede a una diputación plurinominal la primera mujer abiertamente lesbiana. En 2007 se estableció que cuando menos un 40% de candidaturas debían ser de un mismo género. Y para el proceso electoral de 2012, la Sala Superior determina que los partidos políticos debían nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para diputados y diputadas, senadoras y senadores respectivamente. En ese mismo año, la Sala Superior estableció las cuotas de género. En 2014, la reforma constitucional estableció el reconocimiento de la paridad de género como principio constitucional. Y es hasta 2017, en Oaxaca, que se reconoce a las personas trans, intersex y mushe como parte de una acción afirmativa derivado de la expedición de un reglamento por parte del Instituto Electoral Local. En ese mismo año, el INE emitió el protocolo encaminado
a garantizar el voto de las personas trans y para el proceso electoral 2017-2018, el INE implementó la primera acción afirmativa indígena y en 2019 se reformó la Constitución y se incorporó el principio de paridad en todo. Desde el proceso electoral federal 2020-2021 se han incorporado acciones afirmativas con mejoras en 2023 y 2024, incluyendo la obligatoriedad para el Senado. Pese a ello, la representación aún es desigual, muchas veces simbólica. Este contraste entre número de candidaturas y efectividad real nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo pasamos de lo simbólico a lo sustantivo? Para pasar de lo simbólico a lo sustantivo en las acciones afirmativas, desde mi punto de vista, necesitamos tres cosas: voluntad política, institucionalidad sólida y participación genuina de las personas de la comunidad. En muchos casos, las cuotas y candidaturas inclusivas han sido un gesto, un cumplimiento formal, sin traducirse en agendas reales ni representación efectiva. Por eso lo sustantivo comienza cuando estas acciones se convierten en oportunidades reales de incidencia política, legislativa y comunitaria. Esto implica codificar las cuotas en las leyes para darles estabilidad, evitar su uso simple como simple cuota de cumplimiento, fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir simulaciones o usurpaciones y sobre todo construir espacios seguros y accesibles para que las personas de la diversidad sexual puedan participar sin violencia ni estigmas. En otras palabras, lo sustantivo ocurre cuando las candidaturas no solo incluyes a personas diversas, sino que además sus voces y experiencias se reflejan en políticas públicas, en presupuestos, en reformas y decisiones que transformen vidas. No obstante ello, lleva a preguntarme, ¿se debe o no tener agenda a favor de las personas por las que uno está siendo postulado? ¿Deben tener una agenda que refleje el activismo? Quisiera en esta parte saber ustedes qué opinan, si quisiera alguien participar. No sé, pónganse a pensar, ¿a las mujeres se les exige esto? ¿Se les exige demostrar que son feministas? En su caso, y cuando no lo demuestran, ¿se les niega alguna candidatura? Entonces, ¿se trata de un derecho a ser o un derecho a representar? Además, ¿qué pasa cuando las personas de la diversidad sexual no se sienten parte de la comunidad? O sea, simplemente son una persona que se identifica lesbiana o bisexual, pero ¿tienen derechos o no? O sea, no precisamente se tienen que identificar como parte de esta comunidad, simplemente reconocen que pertenecen a la diversidad sexual. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, quisiera saber sus opiniones porque esto es algo muy, muy controvertido. Se necesita que estas personas que lleguen a estos cargos tengan la agenda específica y se compruebe a lo mejor para obtener una candidatura este activismo. ¿Qué opinan ustedes? Maestra Carla, tiene alzada la mano una persona que está con el nombre de usuario Zoom, si quiere abrir su micrófono. Ay, creo que soy yo. Sí, va. Hola, Sí, ¿qué es tal? correcto. Activo mi cámara, ¿no? Mi nombre es Wilber Teleazar, soy de Chetumal, Quintana Roo. Y como parte de este sector poblacional importante de la diversidad sexual, yo sí considero de que debemos... Se apagó tu micrófono. Ya. Listo. Yo sí considero de que deben tener una agenda las personas candidatas que vayan en representación de este sector poblacional tan importante, porque si no, vamos a seguir teniendo simulaciones, ¿no? Definitivamente yo creo y considero que las personas que se postulen a un puesto de elección popular es porque pues deben de tener la confianza en ellas mismas,
deben de tener el conocimiento de lo que sucede en la actualidad de nuestra sociedad. Y bueno, pues si no están de alguna manera seguras como le llamamos nosotros coloquialmente, salir del closet, entonces no van a poder representar al sector poblacional como se debe. Para poder representar hay que generar iniciativas, hay que hacer cursos, conferencias, dar la cara y sentirte orgulloso. El mismo mes en el que nos encontramos se denomina el mes del orgullo LGBT o de la diversidad sexual. Y para que tú puedas decir que te sientes orgulloso, te tienes que aceptar a ti mismo. No puedes pedir hacer una representación de un sector poblacional tan importante, viendo los números que ahora nos comenta usted, licenciada, si nosotros no podemos, pues ahora sí que hablar abiertamente de lo que somos. Entonces yo sí considero que deberían de tener una agenda primero, para que en base a esa agenda la ciudadanía que formamos parte de esta comunidad podamos elegir a la mejor postulación y al mejor programa de proyectos y actividades que se puedan realizar en beneficio de. Hay mucho que hacer en el sector salud, en la cuestión legal, en la cuestión laboral, en la cuestión de todo, ¿no? Entonces yo sí creo que necesitamos personas que realmente estén orgullosas de lo que somos, porque eso nos va a hacer sentir orgullosos a nosotros y nos van a abrir las puertas, ¿no? Hombres y mujeres que queramos de verdad defender lo que nos han quitado también por muchísimos años. Y mencionabas hace rato el tema de las mujeres, ¿no? El tema de las mujeres también inició con una lucha, pero no hasta que llegara gente valiente que levantara la voz realmente como se tiene que levantar, es que empezaron a suceder las cosas. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? No, bueno, pues seguimos. ¿Qué relación tiene la autoadscripción con la paridad de género? Bueno, pues no sé si ustedes conozcan este caso de la Sala Superior, en donde 19 personas se registraron como mujeres trans. Aquí, ante requerimientos de la autoridad para cumplir con el principio de paridad de género en las candidaturas a concejalías, de esas 19 personas, 17 fueron denunciadas por presuntamente cometer un fraude a la ley, lo que está comentando el compañero, que es el gran reto al que enfrentamos. Suplantaron la identidad de mujeres trans. 2 personas inicialmente se habían registrado como mujeres trans. Sin embargo, las 15 restantes, a raíz del requerimiento, fue que se autoadscribieron como mujeres trans. Determinación que la autoridad responsable e impugnación ante el Tribunal Local, el Tribunal Electoral Federal, que fue en el Juicio Ciudadano 304 de 2018, el caso Mushe conocido. Al resolver el procedimiento sancionador, el instituto determinó cancelar el registro de estas 17 personas. Diversos ciudadanos impugnaron ante la Sala Superior, y otra que fue promovida ante esta Sala Regional fue atraída por Sala Superior, y dentro de las consideraciones, el tribunal se pronunció acerca de esta armonización entre el principio de paridad de género y el alcance de la medida en favor de la postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o mushes. Aquí la Sala Superior nos dice que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoadscripción de una persona, por lo que bajo un principio de buena fe y presunción de la condición, la autoridad electoral debe llevar a cabo el registro conforme a la autoadscripción manifiesta. La autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto. ¿Cuáles fueron los efectos de esta determinación? Revocaron la resolución del procedimiento en donde se dio la cancelación del registro de estas 17 candidaturas, pues la conducta denunciada no se encuentra en el catálogo de supuestos de procedencia, y confirmaron el acuerdo de registro con respecto de 2 de las candidaturas.
Estas al momento de su postulación se adscribieron como mujeres trans, que es lo que les comentaba. Pues sin embargo, las otras 15, al tener viciados sus registros, porque al principio se registraron como mujeres y después como mujeres trans, se ordenó sustituirlas en caso de que hubiera presentado su renuncia y si no ocurría lo anterior, cambiarlas de lugar en la lista. ¿Cuál fue la primera acción afirmativa en favor de la comunidad en elecciones federales? Pues el INE emitió un acuerdo, el 572 de 2020, en donde emitió unos criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales por ambos principios. Solo incluyó acción afirmativa en materia indígena. Varios partidos impugnaron este acuerdo en donde alegaban la intromisión de la autoridad en su autodeterminación. También un ciudadano, vía juicio ciudadano federal, arguyó la carencia de medidas en favor de personas discapacitadas. Bueno, ustedes dirán, ¿y entonces qué tiene que ver con la diversidad este acuerdo? Pues en el recurso de apelación interpuesto ante la Sala Superior 121 de 2020 acumulados, la Sala Superior determinó ordenar al INE la implementación de acciones afirmativas para personas con discapacidad, que era lo que argumentaba este ciudadano, y además vinculó para que determinaran otros grupos que ameriten contar con representación legislativa. Es aquí donde, con lo que coloquialmente se dice a golpes de sentencia, vamos avanzando. Pues si bien a lo mejor nadie lo pidió expresamente, la Sala Superior le dijo, analiza qué otros grupos ameritan contar con esta representación legislativa y emite tus acciones afirmativas. Derivado del ordenado en esta sentencia, el INE modificó el acuerdo relativo al registro de candidaturas a diputaciones federales y se establecieron acciones afirmativas en favor de grupos históricamente vulnerados, entre estos las personas de la comunidad. En el acuerdo 18 de 2021, se implementó la cuota de 3 fórmulas de candidaturas de forma homogénea, distribuidas en 2 fórmulas bajo el principio de mayoría relativa, en cualquiera de los 300 distritos electorales federales y una fórmula bajo el principio de representación proporcional, en cualquiera de las 5 circunscripciones. El acuerdo incorporó el reconocimiento de la autoadscripción de la identidad de género en los términos de la sentencia 304/2018. Este acuerdo fue impugnado, el acuerdo 18 de 2021, y por un partido que expuso que este acuerdo violaba el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos decían que esta acción afirmativa no era compatible con sus documentos básicos, es decir, con sus estatutos, con sus ideales, no sé. La Sala Superior declaró infundado este agravio debido a que deben prevalecer los principios de igualdad y no discriminación. Además, las medidas adoptadas tienen la finalidad de fortalecer la pluralidad dentro del Congreso, también porque su fundamento es tanto constitucional como convencional. En el proceso electoral federal 2023-2024, el INE emitió el acuerdo 625/2023 en acatamiento a los expedientes de los juicios ciudadanos federales 338/2023 y sus acumulados, en donde se garantiza la no regresión de la medida afirmativa, de tal manera que para este proceso que les comento se logre en la integración del mismo número de candidaturas a diputaciones postuladas el pasado proceso, a fin de mantener en la misma medida la participación de las personas de la diversidad sexual en las candidaturas propuestas por los partidos políticos, y que a su vez se incorpore la acción afirmativa para la inclusión de este grupo en la Cámara de Senadores. Para el caso de las senadurías, los partidos debían postular una fórmula de personas de la diversidad sexual por el principio de mayoría relativa en cualquiera de las entidades
federativas conforme al criterio de competitividad. Ahora, les voy a mencionar las últimas sentencias emitidas por la Sala Jalapa en la materia. ¿Cuál es el parámetro para implementar acciones afirmativas en la postulación de diputados a favor de la comunidad? En el juicio de revisión constitucional 4 de 2024, el Instituto Electoral de Tabasco implementó acciones afirmativas en favor de la diversidad. El tribunal local consideró que para la postulación de diputaciones de mayoría relativa debían ser optativas, al no existir datos sobre la población LGTBIQ+, por distrito o municipio. La Sala Jalapa modificó esta sentencia y confirmó la acción afirmativa en diputaciones por mayoría relativa, porque el argumento del tribunal local restringía los derechos de participación de las personas de la diversidad sexual. De conformidad con el artículo 34 de los lineamientos de paridad, los partidos debían postular al menos una fórmula integrada por personas de la diversidad en cualquiera de los 21 distritos de mayoría relativa y por lo menos una fórmula dentro de los primeros 7 lugares de la lista de candidatos por representación proporcional. El acuerdo de 027 del Instituto Electoral Local de Tabasco, el Consejo Estatal advierte que los entes políticos cumplieron con estas medidas. ¿Por qué? Porque los partidos postularon una fórmula por mayoría relativa y una por representación proporcional dentro de los primeros 7 lugares de la lista conformada por personas de la comunidad. Ahora bien, vamos al debate de fondo. Autoadscripción simple o calificada. Aquí enfrentamos uno de los temas más complejos. Basta con decir que se pertenece al colectivo LGTBIQ+ para acceder a una candidatura, o se debe probar con algún tipo de evidencia esa pertenencia. Imagínense que alguien venga y les diga, demuéstrame que eres lo que eres. Desnúdate, lávate la cara, pues suena muy mal. ¿Por qué se lo exigiríamos a alguien? Por un lado, sentencias como la que les mencioné, la de los Mushes del Juicio Ciudadano 304 de 2018 y la jurisprudencia 15/2024, establecen que la autoadscripción simple es suficiente. Es decir, exigir pruebas vulneraría la dignidad, la identidad y el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, casos como el de Charapán o el de Oaxaca han revelado simulaciones y fraudes a la ley. Y de ahí nace la propuesta de una autoadscripción calificada, como algunos sugieren, como a lo mejor respaldo de colectivos o una agenda pública. Aquí es donde les quiero preguntar a ustedes, ¿podemos garantizar autenticidad sin violentar derechos? Esta es una tensión que aún debemos resolver como sociedad democrática. ¿Qué creen ustedes? ¿Autoadscripción simple, calificada? Maestra Carla, si me permite, voy a leer unos comentarios que están en el chat. La compañera Orlenis nos dice que existen personas que por ocupar un cargo y formar parte de la cuota que se necesita, dicen que son parte de la diversidad sexual. Luis Centeno nos dice, todas las personas tienen derechos, la diversidad sexual debe ser tomada en cuenta de manera correcta, de acuerdo a lo que marca la ley, e incluso no debe haber restricciones y tampoco discriminación. Son ciudadanos que también ven la necesidad de nuestro municipio y de nuestro estado. No debe ser cancelada y tampoco revocada su iniciativa a ser candidato o candidata de elección popular. Claro, por supuesto. Estos comentarios reflejan y ponen un punto importante. Sí, es súper importante que lleguen, pero ¿cómo le hacemos para evitar esta simulación? Sí, Compañero, compañero, ¿me alzó la mano? Perdón, pero a mí me apasiona mucho este tema. Yo creo que sí deberíamos de
respaldar la cuestión con colectivos, como bien comentaba licenciada, o con algún trabajo ya construido para que nosotros podamos realmente, pues ahora sí que respaldar esa Verificar, candidatura. ¿Cómo? verificar. Así es, porque mire, en las elecciones del 2024 se puso muy de moda. Pues no podía ingresar en esta acción afirmativa, pues me declaro de la diversidad sexual, ¿no? Y hasta más allá de que diera coraje, realmente te daba risa. Y por eso mismo es que las personas que forman parte de la diversidad sexual no le dan seriedad a esta cuestión porque saben que por encomiendas o por padrinazgos o por convenios que se tengan, bueno, pues declárate tú y te toca esta casilla, ¿no? Esta candidatura. Y ya no es que ellos quieran pertenecer ni participar porque no le dan credibilidad a esta cuestión electoral, ¿no? En lo particular luchamos mucho con esa cuestión y yo sí creo que para que podamos ser representados de una manera correcta, tenemos que realmente verificar gente que haya ya hecho un trabajo construido, porque ese trabajo lo va a construir, pero ahora con un poquito más de apoyo y de ayuda, ya sea para una encomienda municipal, estatal o federal, ¿no? Entonces, yo sí consideraría, y en lo particular no me sentiría para nada violentado de mis derechos si me pidieran una cuestión como esta, porque repito lo que repetí en mi primera participación. Una persona que se siente orgullosa de uno mismo es libre, ¿no? Y la libertad te da la oportunidad de hacer muchísimas cosas a que si estuvieras encerrado. Una persona que ahorita se declara nada más como parte de la diversidad para ocupar un cargo de elección popular, no va a hacer absolutamente nada porque para empezar no va a querer tener las reuniones de los colectivos porque no se siente cómoda ni confiada con lo que es, ¿no? Entonces, sí considero, perdón, de que sea importante que pudiéramos trabajar en medida de la prontitud en este tipo de situaciones, porque se avecina el 2027 y vamos a tener la misma problemática. Y ya van a ser 6 años más, o sea, 3 y 3 años, en la cual no vamos a tener representación. Necesitamos la diversidad sexual a gritos, necesitamos realmente ser tomados en cuenta, sobre todo en materia legal, en materia de salud, como le decía, en materia laboral. En materia legal, ahorita las personas que son matrimonios igualitarios, de repente pues vas y haces una denuncia, haces algún tipo de declaración y todavía las autoridades se ríen de ti porque eres una persona denunciando a una persona de tu mismo sexo, no por agresión, por violación, no hay un asunto, no hay una autoridades que generen esas políticas públicas donde realmente se pueda hacer todo este abanico de cursos y capacitaciones para ellos. Por eso realmente necesitamos a alguien que se sienta orgullosa de lo que somos, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. De verdad, me gusta mucho escuchar sus opiniones porque realmente uno que está detrás de un escritorio analizando este tipo de asuntos, pues realmente no tiene como esta visión, ¿no? O sea, de allá afuera, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta en lo personal escucharlos, por eso, porque para darme cuenta realmente de qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y qué se puede hacer, ¿no? Efectivamente, es muy debatida esta línea jurisprudencial que optó el Tribunal Electoral, pues porque nos dice que estas autoridades electorales están obligadas a respetar la autodescripción manifestada por una persona, sin solicitar pruebas ni condicionarla a elementos externos. La identidad en este marco es un acto personalísimo, esto es lo que nos dice, que no puede estar sujeto a verificación institucional. No obstante, ha habido posiciones divergentes dentro del tribunal y matizadas. Algunos votos particulares han sugerido que en ciertos casos debe evaluarse la autenticidad de la autodescripción mediante el análisis de pruebas, especialmente cuando existen indicios evidentes de simulación. Este fue el caso, por ejemplo, del recurso de reconsideración 1153 de 2024 sobre una candidatura en Michoacán, registrada como mujer trans ante un requerimiento de paridad, pero que realizó su campaña con identidad masculina. Este es un claro ejemplo de lo que nos comenta el compañero. El tribunal en este caso concluyó que había fraude a la ley y declaró la inelegibilidad de la candidatura.
Este precedente es clave porque introduce una matiz importante. Si bien el principio general es que no puede exigirse una prueba alguna de identidad de género o pertenencia a la diversidad, sí se pueden valorar elementos objetivos cuando existen indicios claros de inconsistencia o simulación con fines de elusión de la norma electoral. Pero incluso en estos casos, el tribunal ha subrayado que cualquier prueba en contrario debe ser no discriminatoria y basada en hechos verificables. Este equilibrio entre el respeto a la identidad y la protección de la integridad del sistema electoral también se observó en el juicio ciudadano 732 de 2024, resuelto por esta sala regional, en el que se revocó una sentencia del Tribunal Local de Chiapas que había anulado una asignación plurinominal basada en estereotipos y suposiciones, como el hecho de que la candidata estuviera casada con un hombre para cuestionar su pertenencia a la comunidad diversa. La sala regional Jalapa fue clara al decir que la orientación sexual no se deduce del estado civil y que la autoadscripción no puede ser desvirtuada con base en estigmas o prejuicios. En contraposición, algunas voces han propuesto la figura de la autoadscripción calificada, que implicaría requerir ciertos elementos objetivos, aunque flexibles, para acreditar la pertenencia a la comunidad. Esta postura argumenta que podría prevenir simulaciones y proteger de mejor forma los derechos de mujeres cis y trans frente a quienes instrumentalizan las acciones afirmativas. Sin embargo, como ha sostenido el propio tribunal en múltiples resoluciones, esta exigencia de requisitos adicionales no solo carece de base legal, sino que es inconstitucional por ser desproporcional y atenta contra la identidad de las personas. Otro caso importante de la Sala Regional Jalapa es el Juicio Ciudadano 186 de 2024 y acumulados, en donde nos preguntamos, ¿es suficiente la autoadscripción simple para acreditar la pertenencia a la comunidad de la diversidad sexual? Este fue uno de los casos de la sala, en donde 2 mujeres solicitaron su registro como candidatas a la senaduría por parte de esta acción afirmativa de la diversidad, y para acreditarse presentaron una carta de autoadscripción simple. El INE aprobó este registro y se impugnó por un grupo ciudadano y un partido político, donde nos mencionaban que las candidatas no forman parte de la comunidad de la diversidad y que la autoadscripción simple es insuficiente. Esta sala siguió la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral de la Sala Superior y se determinó confirmar el acuerdo impugnado por las siguientes razones. La manifestación de pertenencia es suficiente para justificar la autoadscripción de una persona. La autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto. No existe base legal para exigir mayores requisitos para justificar la pertenencia. Exigirlos implica vulnerar la dignidad e identidad de la persona, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el definirse como integrante de la diversidad sexual es un acto personalísimo. Solicitar la acreditación por parte de un ente externo sobre la pertenencia a la comunidad y exigir un comportamiento público como integrante de este sector social es una carga excesiva para quien se autoadscribe. Para el cumplimiento del principio de paridad de género, se puede postular a una persona de la diversidad sexual considerada como no binario y ocupar el lugar de una mujer. Aquí hubo como una pelea entre acciones afirmativas, ¿no? Estos quisieron como tipo, pues, suplantar estos lugares específicos para mujeres, autoadscribiéndose como no binario. El instituto local advirtió que un partido incumplía con el principio de paridad en las candidaturas a diputaciones locales por mayoría relativa, y el instituto postuló en los distritos de competitividad media 5 hombres y 2 mujeres, es decir, no cumplía con la paridad. Sin embargo, dentro de los hombres, una persona se autoadscribió como no binaria. Ante el requerimiento del instituto local, el partido realizó el ajuste en sus postulaciones registrando a la persona no binaria. O sea, esto lo hizo ante el requerimiento. O sea, no fue algo que se hizo desde un inicio, ¿no?
ahora como mujer trans, ¿no? Y el órgano electoral local determinó que el incumplimiento del postulado de la paridad, lo anterior por la falta de certeza generada por el propio instituto respecto a la autodescripción de la persona de la diversidad sexual, el instituto realizó el ajuste oficioso de la paridad, conservó la candidatura de la persona no binaria, pero sancionó al partido con la negativa de registro en el distrito de menor votación. La Sala Jalapa determinó confirmar la resolución impugnada debido a la falta de certeza. Esta última generada por el propio partido al tratar de eludir este principio de paridad. Maestra Carla, si Aquí, me lo sí, permite, tenemos tres personas con las manitas levantadas. Primero cederíamos el paso al compañero que tiene usuario de Zoom, en segundo a Fabiola y el tercero a Alberto. ¿A qué? Ok, nada más rápido, licenciada. ¿No podríamos nosotros poner también un candado? O sea, la cuestión electoral no podría poner un candado y una sanción por la usurpación de identidad, porque a final de cuentas las personas que se autodeclaran en ese momento, pero que no son, o sea, que a final de cuentas en el proceso puedan permanecer como tal, pero si después del proceso también se hace una investigación o todo el tema que se quiere hacer, podría también sancionarlo y con esta medida pues también ponerles pues no sé si un límite llamarle o ponerles o darles a conocer que puede haber una sanción por la cuestión de usurpación de identidad, porque al final de cuentas ocupan un espacio que no les corresponde porque no son parte de esta comunidad y que le debería corresponder a otra persona que sí fuera parte de ella. Sí, claro, o sea, es importantísimo lo que comentas y que, pues, tristemente sí se va avanzando como pasito a pasito, como también pasó con la paridad de género, con la violencia política de género. Recordemos que en el tema de violencia política de género, primero se inició con un listado para publicar a las personas sancionadoras, con la pérdida del modo honesto de vivir, con la cancelación de algún registro, con sentencia o como delito, pero parte penal. Entonces, poco a poco se ha ido como analizando este tipo de mecanismos para evitar estas situaciones pues que son reprochables, ¿no? O sea, que no tienen cabida en nuestra democracia. ¿Por qué? Porque a cada rato están buscando esto, hacer fraude a la ley o darle la vuelta a la norma. Entonces, claro que sí es súper importante analizar si cabe una sanción, por ejemplo, en estos casos en donde sí se acreditó la simulación, pues se canceló obviamente el registro de esa persona o se da vista a las autoridades competentes, pero sí, como dices, a lo mejor hace falta como una sanción pues más fuerte, ¿no? Claro. Buscar algo que les duele realmente para evitar este tipo de simulaciones. Y no solo fue en este caso de la diversidad sexual, sino también de personas con discapacidad. O sea, no saben cuántas simulaciones hubo al respecto. Cuántas personas vinieron a decir, yo soy discapacitada, o sea, uso lentes, soy discapacitada, ya pertenezco a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por ejemplo, que pues contactaban a doctores privados para que les hicieran una constancia simulada, Claro. ¿no? Todo esto son delitos, o sea, son delitos electorales que son muy importantes estar viendo la manera en cómo se pueden evitar, ¿no? Muchas gracias por los aportes. Ahora, ¿quién seguía? Te toca ¿Fabiola? el turno, Fabiola. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estaba escuchando y la verdad me parece muy atinado lo que comentó el compañero hace rato, que tienen que sentirse libres para poder ejercer su derecho tal cual, porque como seres humanos pues somos sujetos de derecho, por ende. Pero sin embargo también está que al querer nosotros postular a alguien como comunidad LGBTQ+, pues obviamente tenemos que ver quién nos está representando. Y en este sentido, pues sabemos perfectamente que hay
personas que ocupan un cargo que realmente no deberían de. Entonces, en ese sentido, ¿qué garantía tengo de que la persona que me va a representar realmente sea quien me tiene que representar? O sea, yo siento que solo la autoadscripción no es suficiente. Y en un dado caso de que pues sí sea de esa comunidad, ¿no? Y que sí se merezca tener la representación, ¿qué garantía también tengo como parte de esa comunidad de que esa persona sí sepa el sentido de la legislación? Porque una cosa es que yo sí pertenezca a cierta comunidad y la otra que yo sepa en dónde meter propuestas legislativas o modificaciones a la ley para que yo pueda obtener realmente esa paridad, esa igualdad, como le quieran llamar, en sociedad. Entonces, yo siento que son cosas que son sumamente importantes y pues esas serían las dos preguntas como tal, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que tengo de que la persona candidata o que, no sé, un diputado sea de verdad de mi comunidad? Llámese indígena, llámese LGTB, llámese lo que queramos llamarle, porque pues sabemos todos que es real que hay personas ocupando un cargo que no pertenecen solamente porque se autoadscribieron. Y también pues esa segunda es ¿qué garantía tengo de que aún siendo representación real, pues me pueda legislar y tenga un logro favorable y enorme a la comunidad? Es cuando. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, pues como bien dices, ¿no? O sea, ¿qué garantía nos queda a nosotros como ciudadanos? Sobre todo ustedes que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, que esas personas los van a representar debidamente, que esas personas conocen sus necesidades, conocen sus agendas. Pues hasta ahorita, conforme a los criterios, pues no tenemos ninguna garantía más que la autoadscripción simple, ¿no? O sea, el que vayan y digan, yo me autoadscribo como tal, ¿no? Pero como les comento, y a lo mejor ahora que pues haya algunos cambios de magistraturas o de ministros en este nuevo periodo, pues se hagan nuevas reflexiones, ¿no? En donde nos preguntemos, ¿no? Si efectivamente basta con esto, o sea, porque a lo mejor es lo que les comentaba y por lo que es importante y son importantes estos foros, porque se escucha y a lo mejor se cambia el chip, ¿no? A lo mejor yo podría pensar, no, pues es que si yo les exijo a ellos, pues van a decir, van a sentirse discriminados, ¿no? Pero por otro lado está el compañero que me dice, yo no me siento discriminado. Por mí, pídeme lo que quieras, yo te compruebo, ¿no? O sea, porque yo estoy seguro de quién soy, ¿no? Pero por este lado del escritorio estamos pensando que estamos discriminando, que estamos exigiendo demasiado, que estamos, pues, metiéndonos en donde no. Y también pensando, ¿no? O sea, porque estas cosas no se les exige a otros, ¿no? Pero por eso creo que es importante estas actividades, estos cursos diplomados en donde se escuche a la comunidad y que nos digan realmente para ellos si es discriminatorio o no. O sea, si no tienen problema o si para ellos sí es importante saber que estos candidatos pertenecen a la comunidad y han hecho algo por la comunidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como bien ustedes saben, en el INE y en los soples, esta plataforma de Conóceles, ¿no? Esta plataforma en donde uno puede saber el perfil del candidato, sus propuestas, entonces también creo que es una buena medida para conocer a las personas que se autoadscribieron pertenecientes a la comunidad y saber qué han hecho, o sea, si han tenido una agenda, ¿no? Yo sí de cierta manera sí me pregunto si, por ejemplo, a las mujeres no se les exige, como les comentaba al principio, no se les exige ser feminista o no se les exige acreditar que han participado en marchas o cuestiones así, ¿no? Entonces, esta parte también es la que yo me pregunto si no sería como algo desigual.
creo que es un tema a debatir, ¿no? Al siguiente, Alberto Aque. Maestra sería Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada Carla. Noto muy importante la participación y habría sido el poder escuchar a todos en cuanto a sus comentarios en esta situación reflexiva. Pero yo voy a ser muy concreto con base a algunas experiencias que hemos tenido con el caso de temas de organizaciones políticas, organizaciones no gubernamentales y el propio Instituto Electoral para el caso de Quintana Roo y para el caso también en algunos temas de impugnaciones que cayeron también en Jalapa y la participación del Tribunal Electoral. Voy a ser muy preciso, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie ni de ninguno de los institutos que hoy representan, porque al contrario, esto genera también algo de relevancia el poder entender y comprender lo que estamos hablando sobre el tema sobre este tema. Yo desde mi punto de vista y criterio específico, creo que se habla mucho de vamos a reglamentar y vamos a hacer más sólidos los reglamentos y los requisitos, pero creo que ya hay, no creo que ya hay en los reglamentos también requisitos específicos para la acreditación sobre esta acción afirmativa. Sin embargo, lo que no ha habido, y creo que es lo que ha hecho falta, porque en experiencia en la elección anterior, es la transparencia en cuanto a la autoadscripción de las personas con base en este tema de la diversidad sexual. Y para ello específicamente creo que se debe regular. Considero que los requisitos son importantes en ejemplo de evitar desde cierta forma la vulneración de derechos humanos, a quienes dicen, bueno, yo me autoescribo y soy parte de este grupo o me identifico con este género o me identifico con esto, pero además creo que es importante establecer, para mi punto de vista, un protocolo. ¿Por qué? Porque el protocolo permitiría de forma muy amplia poder acreditar que efectivamente las personas que se autocalifiquen o que existiera una adscripción calificada, se pudiera entender que hay la transparencia para identificarse con base a esa acción afirmativa. No así como ocurrió, por ejemplo, en Quintana Roo, y hay casos muy específicos, sobre todo en planillas que se hicieron en las campañas con relación a la elección de presidencias municipales, que habían personas que no eran, ¿sí?, de esta acción afirmativa. Y hoy, obviamente, como bien lo dice, pues bastaba el hecho de decir, pues me declaro de este grupo, y pues bastaba el hecho de decir, bueno, ya no puedo o no podemos agredir los derechos humanos porque hay personas que se autoescriben como tal, y sin embargo, el hecho de nosotros darle continuidad a un proceso quizá de impugnación, a la transparencia, pues no nos permitía también por los tiempos electorales. Consideraría, para mi punto de vista, y lo hago en el señalamiento, que posterior a la elección hubo también una reunión con grupos de organizaciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y también organizaciones no gubernamentales en Quintana Roo, de los cuales me impresionó que no asistiera el Instituto Electoral de Quintana Roo ni tampoco el Tribunal Electoral de Quintana Roo, para efecto de establecer mecanismos de transparencia en los cuales no existiese la simulación, porque el primer factor fundamental que establecimos los mismos grupos parlamentarios y también los mismos grupos políticos que estuvimos organizados con los soples y también con el INE, era la simulación. Y uno de los casos que se dieron también, y que también fue un tema muy importante y relevante, fue el tema de la discapacidad. Que bueno, no quiero hablar tanto del tema porque me extendería muchísimo y pudiera decir cuáles fueron las irregularidades que al final los acuerdos mismos que estableció en las reglas básicas, tanto el INE como el YECRO, no se respetaron, y que al final, porque los tiempos electorales nos ganaban,
se tuvieron que hacer adecuaciones. El caso que usted marcaba y que era muy claro, pues bueno, pues tengo una discapacidad y con el hecho de que tenga un problema visual, pues ya me hace una persona con discapacidad. Entonces eso quiere decir que cualquier persona que use lentes, pues se declara con esa circunstancia de esa acción afirmativa y entonces ocuparía una posición para competir a un cargo público de elección. Entonces esto generaría una cuestión de simulación. El hecho grave no es tanto, digo, del principio de la persona que quiere competir a un proceso electoral, pero también, si lo resumimos a los resultados, es a quién eligió el ciudadano entonces, ¿sí? A una persona que de verdad cumple los requisitos específicos para esa acción afirmativa, o a una persona que simuló ser parte de esa acción afirmativa y que no cumplió ni con los lineamientos, ni con los requisitos, ni con las bases específicas para acreditarlo, pero que el hecho también da como resultado que si hubiéramos impugnado o en algún momento hubiéramos combatido esa decisión, pues también era transgredir los derechos humanos de las personas a un proceso de elección. Entonces yo creo que aquí el punto importante es la transparencia, cómo juegan tanto todos los sectores, ya sea en este caso el Tribunal Electoral, ya sea en este caso el Tribunal Federal, la sala también en cuanto a los criterios, y en estos casos los otros y también el Instituto Nacional Electoral. Para mí yo creo y considero que algo importante debe resultar en la transparencia en cuanto a estos procesos de selección y que también los órganos electorales pues cumplan con todos estos requisitos. Yo en lo particular nunca vi que hicieran una cuestión de investigación con respecto a los grupos, en este caso para la acción afirmativa de la diversidad sexual, pero sí vi un enganche muy marcado del instituto para efecto de las personas que iban en la acción afirmativa indígena, por ejemplo, ¿no? Que no pertenecía a la autodescripción, que sí, que luego que no eran de los grupos y que tenía que ser, en el caso de Cancún, bueno, pues no podemos, o sea, nos exigían dentro de los requisitos meter indígenas, y bueno, solamente hay un grupo que está en una ciudad muy grande, ya conurbada, y que no precisamente pertenecía al 100% a una cuestión de una acción afirmativa indígena. Sin embargo, por la circunstancia que tienen algunos acercamientos territoriales, pues se tuvo que hacer, ¿no? Y eso permitió que se pudiera integrar. Eso también tendría que verificarlo todos los institutos y en este caso, pues determinar si en efecto se cumplen con estos lineamientos normativos. La norma ya está, los requisitos están ahí y creo que los requisitos son pues, muy precisos y son muy específicos, pero sí la transparencia yo considero que es la que no ha existido por parte del instituto y por parte también de los OPEs. Digo, eso es un punto de vista muy, bueno, en el caso particular, y creo que sí habría que trabajar mucho con las organizaciones no gubernamentales, de trabajar también con los mismos institutos, para efecto de generar un criterio específico y quizá único para que sea homogéneo para todos los puntos de vista, porque entonces así evitaremos en todo caso que eso fue lo que predominó y en esas conclusiones llegamos precisamente con todos los partidos políticos, que fue la simulación. Gracias. No, muchas gracias, de verdad que es muy enriquecedor escucharlos. Efectivamente, como comentaba el compañero, creo que al final quien tiene la decisión es el pueblo. O sea, nosotros somos los que vamos a salir a votar y nosotros somos los que vamos a decidir quién va a llegar, ¿no? Entonces creo que tiene mucha razón que para mejorar la autenticidad y efectividad de estas acciones afirmativas dirigidas a la población, es necesario implementar políticas que combinen garantías de inclusión o mecanismos proporcionales de verificación, sin caer en prácticas excluyentes o discriminatorias. Por ejemplo, una posibilidad sería la exigencia de una hoja de vida, que esto ya lo tiene, me parece que el Estado de Tabasco, donde las personas candidatas puedan pues compartir su trayectoria vinculada a la defensa de derechos o participación en colectivos de diversidad. Y esto no es como un requisito obligatorio, sino como un elemento que pueda fortalecer la legitimidad de la candidatura. Además, porque es importante fortalecer la transparencia en el cumplimiento de las acciones afirmativas por parte de los partidos políticos, acompañadas de observación ciudadana especializada, por ejemplo, a través de colectivos y organizaciones, ¿no? También creo que sería útil que los organismos
establecieran agendas de trabajo mínimo para candidaturas afirmativas, lo cual pues permitiría distinguir entre una postulación estratégica y una auténticamente comprometida con las causas del colectivo. Creo que esto es muy importante. Yareli. Sí, buen día. Bueno. Es que tienes la mano levantada, no sabía si querías participar. Sí, pues igual nada más comentar de que pues sí, en realidad también pues, estoy de acuerdo con lo que han opinado los compañeros que han dicho. Y pues sí, bueno, yo soy lesbiana, de hecho estoy casada y hasta tengo una hija. Y pues sí, la verdad en las elecciones pasadas sí hubo, pues ahora sí que con la comunidad y con las personas que comentaste igual de la discapacidad, hubo muchas incongruencias, muchas de que, pues, o sea, nada más decían, con que vayas y digas que sí eres gay o si eres lesbiana, y aunque no pertenezcas a la comunidad, solo tú di que sí, te declaras y ya para que cubras esa cuota. Pues sí, pues sí es de enojo porque meten a gente que a veces que ni de la comunidad es, o no saben ni idea tienen, ¿no? O ni siquiera saben ni qué significa las siglas LGTBTIQ+, pero nada más les dicen, pues es que nada más te necesitamos para cubrir la cuota y listo. Entonces sí, igual, pues sí, pues que hubiese así como, por ejemplo, cuando se pidió para que se cubriera la cuota de jóvenes. ¿Qué se les hacía a los de los jóvenes? Pues obvio que les pedían su credencial de elector, y pues con eso se verificaba pues de que realmente eres joven, no podías ahora sí que decir nada más porque te ves joven y ya, ¿no? Sino que te exigían algo. Pero Sí, una en cambio, prueba real. había una prueba, sí. En lo de la tercera edad, igual había algo que comprobara que perteneces a la tercera edad. Pero pues sí, en lo que era la comunidad, pues no había nada más con que tú fueras y dijeras, no, sí, soy gay, sí, soy lesbiana, aunque no lo fueras. Y pues sí pues sí es de enojo que a veces pues hay gente que está ahí y que no, pues no lo es y pues no sabe ni qué decir o qué expresar sobre la comunidad. Sí, nada más mi punto de vista, mi opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya para cerrar, pues creo que coincidimos en que la clave está en no caer en estereotipos ni crear cargas desproporcionadas, pero sí proteger la finalidad de las acciones afirmativas, representar a quienes históricamente han sido excluidos, porque la diversidad no se regula desde el prejuicio, sino desde el respeto. No se simula, se vive. Y la democracia, si ha de ser completa, debe reflejar esa diversidad en sus instituciones, candidaturas y decisiones, ¿no? Creo que finalmente, pues sí quisiera hacer el comentario, pues creo que es esencial invertir en educación política con perspectiva de diversidad para que estas acciones afirmativas dejen de ser vistas como concesiones y se entiendan como una herramienta de justicia histórica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por toda esta información que nos ha proporcionado. De verdad que el tema es de bastante interés y hay una participación muy nutrida tanto en el chat como obviamente en las personas que han participado directamente con el uso de la voz. Y pues es para el Tribunal Electoral bastante importante escuchar las voces de cada uno de ustedes. A continuación, escucharemos el mensaje que nos dará la maestra Claudia Ávila Graham, magistrada de este tribunal. Muchas gracias, Olga. Muy buenas tardes a todas y todos. Maestra Carla Enríquez, pues bueno, por mi parte únicamente agradecer esta importante conferencia y plática que nos otorgó el día de hoy. Considero que
Las acciones afirmativas, como usted bien acaba de señalar recientemente, no es una deuda, sino más bien es una herramienta de justicia histórica. Y como sabemos todas y todos, pues precisamente han transitado las diversas acciones afirmativas con las que cuenta el Estado mexicano desde en su momento, cuando las mujeres empezamos como a formar parte de cuotas y no precisamente se hablaba de la paridad. De igual forma, por cuanto a los indígenas, las personas discapacitadas, las personas de la comunidad, de la diversidad sexual, y bueno, las distintas acciones afirmativas que de igual forma se han ido sumando a a esta deuda que se tiene hacia estos sectores, pues precisamente por cuanto a a la diversidad sexual, pues tomando en cuenta que tenemos una importante población en Quintana Roo, pues considero que debe haber una mayor participación interinstitucional, tanto del instituto local como de los partidos políticos, por supuesto de los tribunales, para lograr precisamente una verdadera representación de estas personas que pertenecen a la comunidad. De igual forma, retomando algunas consideraciones, me llamó mucho y poderosamente la atención el comentario que surgió respecto a, por ejemplo, a las juventudes. Si bien es cierto, pues únicamente basta con su credencial y quizás acta de nacimiento para verificar que cumple esta edad de los 29, menor de 29 años. Yo dejaría también aquí sobre la mesa, sí, el hecho de lograr tener acceso a esta cuota joven, que en su caso se determine para participar en algún puesto de elección popular, pues si realmente estas juventudes están siendo representadas. Entonces, y digo, analógicamente hago esta comparación por cuanto, pues precisamente a todas estas pues adversidades con las que se han enfrentado las personas de la diversidad sexual para poder efectivamente llegar a estos cargos de elección popular y en su caso, quienes lo logren, pues si efectivamente son representados y tienen en agenda pues las acciones y actividades para poder en pro de estas comunidades. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí y de igual forma me sumaría a las consideraciones hechas por usted, maestra Carla, por cuanto a a las nuevas integraciones que en su momento tengamos de los tribunales y por supuesto de la Suprema Corte para efecto pues ver si se mantienen los criterios que hasta este momento tenemos jurisdiccionales y de los precedentes relacionados con estos temas de acciones afirmativas, en particular de la diversidad sexual, o en su caso, pues se pudieran llegar a modificar por cuanto precisamente a estas inquietudes. Y por último, cerraría también mi intervención, además de agradecerle su participación, por el hecho de también valorar en su momento a quienes les corresponda la pertinencia, pues también de qué mecanismos podemos tener para precisamente allegarnos de esta información para poder conocer las inquietudes de las personas de la diversidad sexual. Es decir, por cuanto a las personas indígenas en su momento también cuando se inició la implementación de esas acciones afirmativas, pues surgió la consulta indígena precisamente para conocer, como mencionaba también usted, maestra, no detrás del escritorio, sino trabajo de campo para las autoridades que les corresponda, ya sea los organismos públicos locales o en su caso algunos estados, los congresos de los estados, pues precisamente derivada de estas consultas indígenas, pues también se logró conocer cuáles fueron las necesidades en su momento y las autoridades competentes pues determinaron las acciones afirmativas. Considero que en su momento también pudiéramos explorar, digo, ya los tribunales nos darán la pauta federales y en su caso, pues por supuesto, por cuanto al tribunal local, pues para poder ir fijando estos criterios y precedentes que sean referente, pues para lograr una mayor participación de las personas de diversidad sexual. Por mi parte sería todo y más que nada agradecerles a todas y todos su participación y su asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, por su intervención y vamos a dar paso a la entrega del reconocimiento a la licenciada Carla
En agradecimiento por su valiosa participación de esta mañana, si nos apoyan compartiendo el reconocimiento, por favor. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, a través del Centro de Capacitación e Investigación Electoral, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Carla Enríquez Ozoya por impartir la conferencia virtual denominada Acciones afirmativas en la justicia electoral, diversidad sexual. Garantizando una justicia abierta, fortalecemos la confianza ciudadana y consolidamos la democracia. Signa el doctor Sergio Avilés de Menegui, magistrado presidente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 26 días del mes de junio del año 2025. Muchísimas gracias, maestra Carla, por sus aportaciones en este día. Sin duda nos lleva mucho a la reflexión y a seguir trabajando en pro de los derechos de todas las personas y particularmente de las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria como es la diversidad sexual. Muchísimas gracias a todas y a todos por haberse conectado a esta conferencia. Sigan, por favor, las redes sociales del tribunal, en donde seguiremos subiendo nuestras actividades en los próximos días. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego, muchas gracias a todas, todos y todes. Agradezco su participación y la confianza de su acompañamiento. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las autoridades que se conectaron, a las personas del servicio público, a las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y a la ciudadanía en general que nos acompañaron en esta mañana.